Está con nosotros Sol González de CAP, ella es licenciada en Ciencias Económicas, que nos va a ayudar a entender un poco toda esta situación. ¿Cómo estás, Sol? ¿Qué tal? Buen día, Nacho, ¿cómo andás? Bueno, obviamente, ¿no? El cambio de hábito viene de la mano de una fuerte crisis con la frutilla que fue la devaluación, ¿no? Sí, exactamente. Ahí para considerar y para entender un poco también por qué la devaluación impacta tanto en el bolsillo, tenemos que entender que muchos de los precios de nuestra economía están de alguna manera influenciados por el dólar. ¿Por qué? Porque tienen insumos importados o bien insumos como el trigo, el combustible, que se cotizan a nivel internacional. Eso hace que cuando aumenta el dólar, gran parte de ese aumento se traslada automáticamente a precios. También tenemos que considerar que antes de la devaluación, ya a mayo, los salarios estaban perdiendo un 8% en relación a la inflación. Ahora hay que ver con el impacto de la devaluación, que superó el 20%, cuánto de eso se va a trasladar a precios y también cuánto de estas medidas del gobierno en relación a la quita del IVA van a poder mitigar de alguna manera ese gran impacto que tuvo en el salario y en el bolsillo de los argentinos la devaluación. Ahora nos vamos a meter en el tema de la quita del IVA, pero yo te quería preguntar esto de que tuvimos los primeros días post-devaluación sin referencia de precio en algunos rubros. Exacto. Ahora sí ya se empieza a tener alguna referencia de cuál va a ser el impacto en la inflación. Sí, sobre todo los primeros días donde el dólar llegó a los 62 pesos y luego disminuyó. Claro. Lo que genera es una incertidumbre, lo que hace que muchos de esos productos, sobre todo aquellos que son, no sé, sobre todo electrodomésticos, muebles, todo lo que es de importes más o menos abultados, eso se dejó de comercializar durante unos días hasta que se estabilizó más o menos el tipo de cambio. Me parece que eso es algo que va a dejar de ser un problema tal vez en las próximas semanas, pero sí me parece que lo que vamos a ver ya es cómo va a impactar durante el mes de agosto la devaluación, que ese es un tema y lo vamos a empezar a ver ahora en septiembre cuando también el INDEC publique el índice de precios, ¿no? Recién hablabas de los productos sin IVA. Justamente vamos a presentar una nota que tiene que ver con los kiosqueros, que están teniendo un inconveniente muy grande porque en la mayoría de sus casos son monotributistas, no pueden descargar este desvío obviamente que hace el gobierno y se ven fuera de competencia porque obviamente los proveedores le dan el precio más caro y tienen que vender más caro que los supermercados. Mirá. El anuncio del Gobierno Nacional sobre la ampliación de la reducción del IVA al 0% para 13 productos de la canasta alimentaria para todos los comercios no llegó a los kioscos. Desde la Cámara que nuclean a los comerciantes del sector, aseguran que siguen pagando productos con el 21% de impuestos. Nosotros los kioscos seguimos quedando afuera del descuento del 21% del IVA. Todavía no nos explican directamente cómo nos van a descontar el IVA a los kiosqueros, a los monotributistas. Nosotros tenemos proveedores que nos están vendiendo sin el descuento y nos dicen que le tenemos que reclamar al gobierno nacional y nosotros no vemos la forma de poder recibir el 21% del IVA que estamos pagando en nuestros productos. El descuento a los responsables inscriptos se hace con un crédito fiscal a fin de año, pero no hay ningún parte oficial de cómo se lo van a devolver al monotributista. Denuncian que la medida no alcanza y perjudica a los monotributistas, que son la mayoría de los comerciantes. Piden medidas para salir de la crisis. Entendemos que es netamente electoralista y no alcanza. Incluso esta integración que se pretende hacer con los pequeños comercios no alcanza los productos que comercializan, que fue la solicitud que a través de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina hicimos al Ministerio de la Producción de Dante Sica. No alcanza galletita, no alcanza alfajores, no alcanza jugos, no alcanza agua y gaseosa, completamente que no alcanza. Aproximadamente monotributista es la gran mayoría del kiosco, somos pequeño comercio. Entre un 85 y un 90% de los kioscos son monotributistas. Esto fomenta una competencia desleal porque uno compra un producto con un 21% más caro que una gran cadena de supermercado o una cadena de kioscos. Entonces, cuando le tenemos que vender el producto a nuestros clientes, obviamente son precios más elevados. Bueno, ahí pasaba un sector que se ve afectado justamente por esta medida que trataba de paliar, ¿no?, la crisis. Sí. Bueno, ahí lo que explicaban bien los pequeños comerciantes tiene que ver con la extensión de esta quita del IVA, sobre todo para lo que es kioscos, almacenes, granjas de barrio, que además en un contexto de crisis la realidad es que la gente acude mucho más a su granja de barrio porque ya no hace las grandes compras mensuales a las que estábamos acostumbrados antes. Entonces, esta quita es una medida que puede llegar a morigerar un poco, pero la realidad es que también es una medida temporal, esto hay que saberlo, es hasta diciembre, el anuncio de gobierno es hasta diciembre, y en realidad
probablemente sea hasta noviembre, en efecto, porque la realidad es que los comercios lo que hacen es, obviamente, trasladar al precio de la góndola el costo de reposición de esos bienes. Y si la realidad es que en diciembre ya esta quita del IVA no va a estar vigente, probablemente en noviembre ya sintamos el impacto de nuevo de ese 21% que el gobierno había quitado, casi en una medida también un poco electoralista, ¿no? Porque la realidad es que dura exactamente lo que dura el periodo electoral. Contame un poco, por último, explicar lo que sucedió ayer, que al principio el dólar empezó muy alto, después bajó, se movió en una brecha casi entre los 63 y los 58 de muchos pesos, y cuál es la expectativa para el resto de la semana. O sea, ¿iba mucha gente a quitar? ¿No había límites para eso? ¿Sí para la compra? Sí, lamentablemente la medida de ayer era una medida que todos estábamos esperando, pero la esperábamos para antes de lo que fue la declaración del default selectivo. Me parece que es una medida que era inevitable, porque la realidad es que en la Argentina estábamos intentando frenar la suba del dólar con las reservas. Esto es como intentar, ¿no?, llenar un vaso pinchado. Con algo que era un stock, estábamos intentando paliar algo que absorbía dólares. Y la realidad es que la semana pasada estuvo marcada por una corrida bancaria, más que nada, donde los argentinos de la Argentina fueron a retirar sus ahorros. Por el miedo que genera este tipo de crisis, por la historia que tenemos los argentinos y las argentinas. Pero bueno, el día de ayer se anunciaron dos medidas. Una es la obligación para liquidar para los exportadores, que fue una medida que el mismo Macri había quitado apenas asumió. Y otra tiene que ver con el control, lo que se llama control de cambios, que es básicamente generar algunos límites en el caso de las personas, y esto para los que quieran comprar dólares, hasta $10.000, que es una suma bastante cuantiosa, pueden seguir comprando, y para las empresas se limita en el caso de atesoramiento y se les asigna un aviso previo en caso de que quieran remitir utilidades y dividendos, ¿no? Entonces es una forma de pasar, digo, esta situación en la que estábamos, donde tenemos más compromisos que reservas. Es una cuenta matemática donde básicamente tenés una determinada cantidad y tenés que erogar una cantidad mayor. Bueno, el gobierno me parece que tomó esta medida, tal vez se podría haber evitado todo lo que fue el default selectivo, la suba del tipo de cambio, todo lo que sucedió estas últimas semanas si esto se hubiese tomado antes de las PASO o por lo menos el lunes posterior. Sol, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos.